A ver ahora el capítulo 22. Yo le he puesto La cueva no es para siempre, este nombre. ¿Por qué? En esta porción del capítulo 22, que solo vamos a estudiar 5 versículos, nada más, solo 5, pero hay mucho que ver acá. En esta porción vamos a ver cuando David huye y se va a refugiar a la cueva de Adulán. Vamos a ver cómo los padres de David, ¿verdad?, van a buscarlo y luego David les busca un lugar para ellos, un refugio para ellos. Vamos a conocer acerca de los seguidores de David. Bueno, en estos 5 versículos vamos a tener una amplia figura profética y también para este tiempo para nosotros, que podamos identificarnos con esta enseñanza, con esta palabra que el Padre trae, qué es lo que está hablando para nuestras vidas. Todos nosotros queremos ser ese David, ¿verdad? Todos nosotros decimos, quiero derrotar al gigante y voy contra el gigante. Muchas veces lo hemos visto de esa forma, pero aquí vamos a ver unas características, unas condiciones. En esta porción, en estos pocos versículos vamos a ver características, vamos a ver condiciones de lo que es ser un guerrero, un valiente, ¿verdad? Entonces, vamos a leer el verso 1. Del capítulo 22 del primer libro de Samuel. Dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. Bueno, aquí podemos ver algo. Dice, yéndose luego David de allí. Aquí empezamos en este versículo, o con todo este capítulo, empezamos una historia que tiene un simbolismo profético, ¿verdad? De lo que nuestro Adón Yeshua puede hacer en nuestras vidas. Nos van a ubicar, con lo que vamos a ver, en un momento de gran tristeza para David y una dificultad muy grande. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado tristeza y dificultades? Yo creo que muchas veces, ¿verdad? Recuerde que David había sido ungido por el profeta Samuel, eso ya lo estudiamos, porque se le dijo que él iba a ser el próximo rey de Israel. Y cualquiera, o él mismo, hubiese creído que iba a tener un gran futuro, que los días estaban los mejores por venir, pero realmente no fue así. Lo mismo ocurre en nuestras vidas. Alguien vino, nos dio una palabra profética y nos dijo, tienes este llamado de parte del Padre, el llamado a ser profeta. Tienes este llamado, un gran ministerio te espera, ¿verdad? Y nosotros pensamos, wow, qué hermoso, gracias Padre, es lo mejor, vienen mejores días. Y siempre decimos, vienen mejores días. Pero realmente con lo que vamos a ver en esta porción, no fue así, porque desde que David fue ungido, desde que enfrentó al gigante, de allí empezó una persecución a la vida de David. Y aquí David estaba atravesando, ¿por qué? Por los celos de Saúl, del actual rey, porque él fue ungido, pero tenía que esperar cuando el padre lo posicione. Estaba todavía, ¿verdad?, en un proceso que iniciaba su formación. David estaba huyendo de la ira, de la furia, del furor del rey Saúl. Es tremendo. ¿Por qué? Porque lo persiguió para matarlo. Cuando usted y yo iniciamos nuestra vida ministerial, también vamos a ser perseguidos, ¿sí? También somos perseguidos. También se levantan celos, se levantan envidias, se levantan contiendas. Cuando, no lo voy a poner de forma ministerial, ahora lo voy a poner de forma personal, cuando tú estás progresando, cuando tú estás siendo bendecido, cuando tú estás prosperando, cuando tu matrimonio va bien, también se levantan celos, envidias, también eres perseguido porque un Saúl representa el celo y la envidia, ¿verdad? De lo que tiene otro. Entonces, no lo enfoquemos solamente en la parte ministerial. Enfócalo también en tu vida personal. También se van a levantar aquellos que te van a envidiar, aquellos que van a querer, ¿verdad? O ven en ti algo que ellos no tienen y se levanta la envidia. Y dice que David huyó a la cueva de Adulán. Ese lugar donde David se fue a refugiar
Se dice que queda en la región montañosa entre Gad y Jerusalén, porque allí habían muchas cuevas y servían de refugio para viajeros. Y resulta que David, como ya hemos visto en las enseñanzas anteriores, David estaba huyendo, vamos a llamarlo así, de un loco, de las locuras de Saúl, ¿verdad? Porque con su lanza quería traspasar a David, matarlo. Entonces, en esa huida, David, ¿qué hace? Encuentra esa cueva, encuentra ese refugio en la cueva de Adulám. Y bueno, se dice que Adulám, ¿verdad? Lo llaman refugio porque muchos se refugiaban en esa cueva. Pero he aquí algo importante. ¿Sabe qué pasa? Que cuando David llega a la cueva, él estaba solo, lleno de preguntas, interrogantes. ¿Qué era lo que estaba pasando en su vida? ¿Dónde estaba el Dios de Israel que lo había apoyado, que lo había rescatado, que lo había ayudado? ¿Verdad? Preguntas, ¿qué será de mí ahora? ¿Cuántas veces usted se ha encontrado así, en una cueva? Literalmente no, sino solo, lleno de preguntas, de interrogantes. ¿Qué pasa? ¿Por qué esto? ¿Cuántas veces usted y yo podemos haber pasado esto? David estaba solo, lleno de preguntas, y lo que es más, se vio forzado a irse lejos de los suyos, ¿verdad? Y notemos algo, David, aquel que había alcanzado tanta fama, de un momento a otro, ¿verdad? Esto terminó. Había alcanzado fama porque mató al gigante, porque venció a los filisteos, porque era el hombre que salía y entraba con el ejército de Saúl, ¿verdad? Había tenido un matrimonio también, se casó con la hija de Saúl, ¿verdad? En fin, había alcanzado fama en su vida, como muchos, ¿verdad? Muchos escalan muy alto, pero de repente se encuentran en ¿qué pasó aquí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿O qué es lo que está pasando en mi vida? David, después de la fama, se convirtió en un fugitivo que fue a refugiarse en una cueva. Esta cueva fue el refugio para David. ¿Por qué? Porque no podía ir a su casa, no podía ir al palacio, no podía ir con el profeta Samuel, no podía ir con su familia, no podía ir a buscar a Jonathan, no podía ir al templo, no podía ir ya más con los impíos, ya había estado, ¿verdad?, con los impíos. Pero resulta que una humilde cueva, allí estaba el refugio de David. Ahora se preguntará usted, ¿por qué huyó la cueva? ¿Será que el padre permitió la cueva? Algo esperaba en la cueva por David. Muchas veces nosotros no entendemos la situación que nos está pasando en nuestra vida. Y no ve a la cueva de forma literal, sino el sentirse solo, el sentir que no tiene a nadie a su lado, el sentir que se acabaron sus fuerzas, que se acabó el tiempo a donde usted tenía todo, a donde tuvo que dejar familia, donde tuvo que dejar absolutamente todo, y usted dice, estoy solo. Y resulta que en la vida de David pasó lo mismo, ¿verdad? Y sé que muchos de nosotros podemos vernos identificados con esta historia. David busca refugio. Esta cueva de Adulám, dicen muchos estudiosos, que no estaba lejos de donde David había derrotado a Goliat. ¿Usted se imagina cómo estaría David en ese momento pensando que cuando mató a Goliat había llegado tan lejos por la victoria que tuvo y ahora estaba huyendo como un criminal, como un delincuente? Estaba siendo un fugitivo escondido en una cueva. ¿Sabe algo? Hay muchos ministros en este tiempo que han tenido grandes victorias, que han pasado tiempos de gloria, como dicen ellos, pero en este tiempo el Padre ha permitido una cueva para ellos. ¿Sabe por qué? Porque la cueva es el lugar de Teshuvá. La cueva es el lugar del retorno al corazón del Padre. Ese sentirnos solos, sin nada, sin nadie, ese preciso momento,
es el retorno del corazón del hombre a nuestro Abacados, a donde ya no hay dependencia del hombre, a donde ya no hay dependencia del amigo, de las familias, ya no hay dependencia de nadie a tu lado, sino que tu única dependencia es la mano del Todopoderoso. Entonces a veces nos sentimos abrumados, a veces nos sentimos como que ya no hay esperanza, porque nos sentimos en la condición en que estaba David. Pero resulta que el Padre permite esa cueva, porque es necesario en nuestras vidas, porque el Padre va a cortar ese cordón umbilical que nos une a los hombres, a las personas, a donde tu dependencia era tu sueldo del trabajo, a donde tu dependencia era la comodidad que tenías hasta ahora. Y el Padre dice, tú dijiste, heme aquí, que eres mi siervo, ahora yo corto ese cordón umbilical, donde esa dependencia tú la veías como que eso era lo que te sostiene. Ahora quiero que aprendas que yo soy tu sustento, yo soy Jiré, tu proveedor. Y es en la cueva, ya vamos a ver qué pasó en la cueva, es en la cueva a donde el Padre nos vuelve a Él de todo corazón. Porque a veces decimos, sí, yo te amo, Padre, y aquí estoy, pero resulta que nuestro corazón no está completo a Él. Hay algo más que falta. Entonces, nosotros cuando estamos siendo pasados por una prueba, quizás usted piensa o imagina victorias anteriores, como pensó David. Del otro lado está el lugar a donde derroté a Goliat. Del otro lado está donde yo tuve un triunfo. O quizás usted dirá, yo tuve ese trabajo, cuánto ganaba, yo tuve esas bendiciones, yo tenía todo. Muchas veces nosotros pensamos eso. Yo también llegué a pensarlo alguna vez, ¿verdad? Cuando vine a Colombia, yo siempre les he contado, cuando vine ya a vivir acá, yo decía, pero si allá está toda mi familia, allá están todos los hermanos, allá se quedaron 3 congregaciones, allá yo visitaba las 3 congregaciones. Qué lindo que era ir a Guasaganda, qué lindo que era ir a La Maná. Y bueno, los que conocen esa historia, ¿verdad? La parte de cuando estaba allá. Y cuando vine acá, el Padre resulta que me desconectó de todo. Y uno sí piensa en eso. Y todo se quedó allá. David también pudo haberlo pensado. Usted también puede haber pensado. Lo que vivía antes, lo que tenía antes, y ahora ya no tengo nada, estoy solo. Quizás alguien necesite escuchar esto. Quizás tú puedes decir en este momento, en mi matrimonio, hace 2 años yo era muy feliz. Hace 1 año en mi matrimonio yo vivía tan hermoso con mi esposo, pero ahora ya no está. ¿Sabes algo? El Padre permite situaciones en nuestra vida para enfocarnos en el propósito que Él tiene con nosotros. Porque nosotros nos desenfocamos, porque nosotros miramos lo nuestro, lo personal, y nos desenfocamos de lo de Él. Y recuerde que nosotros fuimos creados con propósito, pero esos propósitos son los de Él en nuestra vida, no los míos. Y Él permite en nuestras vidas que nosotros actuemos bajo mi propósito. No, es que yo quiero casarme y bueno, en fin, el Padre te permite, pero llega un momento donde el Padre te va a decir, ya, te permití hasta ahora, pero ahora te vas a enfocar. Te vas a enfocar en mi propósito. Y resulta que tiene que meterte en la cueva. La cueva es desesperación, soledad, tristeza, angustia. En la cueva vas a vivir escasez o quizás no vas a tener nada. En la cueva te vas a encontrar completamente solo. Y el Padre lo permite para que comiences a enfocarte en el propósito de Él contigo. Y yo estoy seguro que a más de 1, de 2 y de 3 nos ha pasado eso acá. Y muchos están pasando ahora en este mismo momento. Y sé que el Padre está hablando en esta hora. ¿Para qué? Para levantarte. Para que no te sientas desanimado, sino más bien que te levantes. Porque si estás en la cueva, es porque estás pasando el proceso del propósito del Padre para contigo. Pero tienes que enfocarte bien. Que la cueva no te desenfoque, sino que la cueva sea el enfoque para el cumplimiento de tu destino profético. No es tiempo de mirar atrás, porque lo mejor está por llegar. David
no se quedó para siempre en la cueva. David tuvo un breve pero intenso periodo de recaída. Sí, David, ¿usted cree que solamente porque lo vemos el rey David, el fuerte y el valiente? Pero él también recayó, su estado de ánimo, su fortaleza, porque nadie puede decir, tengo fuerza, estoy fuerte, cuando está decaído, desanimado, abatido, angustiado. Todo se disminuye. David estaba pasando por esa recaída. A veces creemos o la religión enseñó que un ministro cae solamente cuando cae en adulterio. Eso es falso. Un gran ministro, aquel que ha sido tan usado por el abacados, puede caer solamente con un desánimo. Puede caer porque se encuentra abatido, agobiado, solo. Puede tener una gran recaída. No crea que solamente es caer en adulterio. Pero en esta cueva, David retorna, hace un teshuvá, un retorno de su corazón al Todopoderoso. Y es en esa cueva donde David comienza a pedir liberación, comienza a pedir respiro para su vida. ¿Sabe una cosa? En el tiempo en que David estuvo en la cueva, David compuso salmos. ¿Usted sí sabía eso? Bueno, ya lo habíamos visto la semana pasada. Y vemos unos salmos en el momento de desesperación donde David comienza a componer salmos. Siempre vemos los salmos de David, pero ¿sabe usted qué angustia pasó David para el Padre levantarlo como ese salmista, ¿verdad? Como ese salmista, ¿cuál es su ministerio? ¿A qué lo ha llamado el Padre? Sí, a servir. Quizás hasta ahora no sabe cuál es su ministerio, pero el Padre lo va a meter a la cueva. El Padre va a permitir la cueva porque es allí a donde va a sacar lo mejor de usted. Es allí a donde usted va a conocer y va a tener una relación y una dependencia absoluta del Todopoderoso. El Padre te va a cortar de amistades, trabajos, familia. El Padre va a cortar todo lo que hasta ahora te ha estado uniendo literalmente con lo humano, por la fuerza humana, porque hayas dicho, yo tengo esto porque mi esposo me da, yo tengo esto porque trabajo, yo tengo esto ¿verdad? Y nos hemos olvidado de darle toda la gloria y el esplendor a nuestro Abba. Todo lo que tenemos es por pura gracia y misericordia de nuestro Abba. Aun cuando tú digas, es mío, yo lo compré, todo ha sido por gracia y misericordia del Abba. En la cueva, David compone el Salmo 57. Y el Salmo 57 en su título dice, Mictán de David cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. ¿Sí? Y vemos en el Salmo 57 que describe a David cuando el Todopoderoso lo fortaleció en la cueva y le preparó para lo que venía más adelante, para lo que estaba por delante. Entonces, no vea la cueva como el lugar de muerte. Vea la cueva como la preparación para lo que sigue. Enfóquese. ¿Qué es lo que el Padre tiene para usted? ¿Qué es lo que sigue en su vida? Si está en la cueva, déjeme decirle que después de un tiempo, esa cueva ya no estará más con usted. El Salmo 57, voy a rapidito a ver, el verso 1 muestra a David con un corazón humilde. Para que nosotros hagamos un retorno, un teshuvá, lo primero que debe de haber es humildad en nuestro corazón. El verso 1 muestra un corazón humilde de David. ¿Por qué? Él comienza a decir, ten misericordia de mí, ¿verdad? A veces cuando nosotros estamos en la cueva, en el momento de desesperación, del dolor, de la tristeza, la angustia, la ansiedad, bueno, el estrés, todo lo que usted está pasando, ¿sabe lo que hacemos? Llamamos o pedimos lo que me falta. Voy a poner un ejemplo. Si no tiene trabajo, Padre, dame un trabajo. Si le falta dinero, Padre, envíame recursos. Si el esposo no está, Padre, que mi esposo vuelva. Padre, en fin, comenzamos así. Pero ¿sabe algo? Enfoquémonos bien. David en la cueva lo primero que hace es, ten misericordia de mí.
Porque necesitamos es la misericordia del Padre. Necesitamos es que Él nos vea con ojos de misericordia. ¿Cuándo nos ve con ojos de misericordia? Cuando Él ve nuestro corazón, cuando nuestro corazón está humilde. Él conoce porque podemos estar clamando solamente por la necesidad, pero no porque realmente queremos hacer un teshuvá, no porque realmente queremos hacer un retorno. Hay muchos que claman, pero el Padre conoce el corazón. Si nuestro corazón no es un corazón rendido al Padre, un corazón que quiere volverse a Él, sino que solamente quiere salir de la desesperación, salir del momento que está pasando, el Padre lo conoce bien. David tenía un corazón humilde. El verso 2 nos muestra a David con un corazón que ora. ¿Qué dice David? Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. ¿Cómo estamos nosotros? Cuando pasamos por la cueva, ¿nos estaremos quejando o estaremos orando y clamando al Dios Altísimo? Reconociendo que solo de Él viene nuestro socorro. Y si vemos más adelante, David, en el verso 4 al 6, David muestra un corazón realista, muestra la realidad, lo que está pasando. Él dice, mi vida está entre leones. Muchas veces a nosotros nos cuesta reconocer lo que nos pasa. Muchos le pueden preguntar, ¿cómo estás? Muy bien, pero resulta que no está muy bien. Resulta que está muriendo, resulta que está desanimado, caído, batido, agobiado, sin fuerzas. Pero, ¿cómo estás? Muy bien. Es cierto que debemos decir siempre positivamente, estoy muy bien, pero delante del Padre, reconocer que no estamos bien. Reconocer lo que está pasando en nuestras vidas, ¿verdad? Y más adelante, en los versos 9 y 11, David muestra un corazón de confianza, un corazón que alaba al Todopoderoso. Él dice, te alabaré entre los pueblos, cantaré de ti entre las naciones, exaltado seas sobre los cielos. Entonces, mire, el Padre en esa cueva estaba preparando un salmista. En esa cueva también estaba preparando aquel adorador. Ay, bendito Abba. Yo sé que acá hay algunos adoradores. Todos somos adoradores, pero sé que hay algunos que han sido llamados para adorar al Abba. Y la cueva es un lugar perfecto. Esa cueva es para formarnos. También en la cueva David escribió el Salmo 142. El Salmo 142 describe a David, ¿sí?, como ese varón desanimado, como un corazón desanimado. Si me ayudan con el micrófono de quien tiene encendido, por favor. Recuerden que estoy grabando y necesito que no interfiera. Entonces, el Salmo 142 describe a David con ese corazón, ¿verdad?, que está todo desanimado y comienza a decir, Yahvé es mi refugio. ¿Sí? Entonces, estos salmos que compone David en la cueva, estando solo en la cueva, porque allí todavía no llegaba nadie, él primero estuvo solo en la cueva, él comienza a componer salmos con un grito de clamor a Yahvé. ¿Sí? David se queja de la soledad. Y luego que él se desahoga con el Todopoderoso, él reconoce, ¿sí?, que quizás le falta pedir a Yahvé y que él, solamente él, es la respuesta para David. Usted léelo en su casa, el Salmo 142. Y David termina el Salmo diciendo que confía que Yahvé lo rescatará y que lo rodeará de hombres justos. Cuando leía esta porción es tremendo. Voy a leerle solo el verso 7 del Salmo 142. Dice, libra mi alma de la prisión para poder dar gracias a tu nombre, oh Yahvé. Los justos esperarán por mí hasta que tú me recompenses. Entonces miremos que la cueva para David fue de beneficio, de provecho, aunque podía estar como él pudo estar en ese momento, abatido, triste, solo, sin ninguna compañía,
pero ahí estaba alguien que no nos deja. Y ese que no nos deja ni a usted ni a mí. Y que no nos va a dejar nunca. Sí. Veamos algo más. Dice, cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. Vamos a ver acá. Recuerde que primero estuvo solo en la cueva. Pero dice que cuando los hermanos y toda la casa de su padre se enteran, vienen a él, ¿verdad? ¿Qué entiende usted por la casa de su padre? ¿A qué tribu pertenecía David? La familia de David, ¿qué pasa? Va a consolarlo, porque se enteran, ¿verdad? Que David estaba solo, que David estaba en una cueva, y se unen a él en la cueva de Adulán, porque dice que vinieron allí a él. Pero entendamos algo, el proceso de soledad para David fue necesario. Hubo un tiempo de soledad, hubo un tiempo a donde no había nadie. Pero mire lo bueno que es el Padre Celestial, nuestro Abacados, y luego de ese proceso de soledad, de donde estuvo solo, donde compuso salmos, donde hizo un retorno de confianza, de corazón confiado al Todopoderoso, el Padre permite que la familia de David, sus padres, sus hermanos, la casa de sus padres vengan a él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es que el Todopoderoso lo había dejado solo. O cuando usted está pasando un momento de estos, a donde usted siente que no hay nadie a su lado, a donde siente que todos lo abandonaron, a donde siente la opresión, donde siente que todo se le viene abajo, recuerde que no es que el Todopoderoso lo abandona, no, ni que no lo escucha, no. Hay procesos a donde usted y yo debemos estar a solas con el Creador. Y muchas veces nos enojamos y decimos, es que nadie estuvo en mi proceso. Es que esa profeta nunca me llamó cuando yo estuve pasando los peores momentos de mi vida, ni siquiera se acordó de mí. ¿Sabe algo? Si el Padre no nos direcciona, no metemos la mano porque nosotros podemos salir mal. Porque el proceso es a solas con el Todopoderoso. Y a veces nos quejamos y podemos estar blasfemando y diciendo, pero es que ni una llamada me han dado. Ni siquiera se acuerdan de mí, vea el momento doloroso que estoy pasando, no tengo que comer, estoy en angustia, ¿verdad? Y resulta que así estuvo David un buen tiempo, estuvo solo y ese proceso era necesario, solo. El padre cuando ya vio y consideró que era necesario que vaya su familia, envió a su familia, ¿verdad? En ese momento a solas, es que el Padre te está procesando, es que el Padre te está pasando, ¿verdad? Por el fuego. Y si va alguien, se va a quemar, porque eres tú aquella persona a quien el Padre está moldeando. Entonces no podemos meternos en los procesos de alguien. Tenemos que permitir que el Padre haga su obra con cada uno. Pero llega el momento a donde llegan los refuerzos. ¿Qué llegó a ser la familia de David? Ellos no llegaron a ser refuerzos para otra cosa, sus padres, sino ¿para qué? Para consolarlo. La familia llega a consolarlo. Así el Padre va a enviar a tu vida un hermano, un pastor, va a enviar a alguien, un familiar, para que te consuele, para que te ayude, para que te dé una palabra de ánimo, una palabra de aliento. Él no te va a dejar solo. Pero habrá un momento a donde tienes que estar a solas. Habrá tiempo a donde tienes que estar a solas. Y les voy a decir algo. El tiempo lo ponemos nosotros. Tú decides cuánto tiempo quieres quedarte en la cueva. Si en la cueva te vas a estar quejando y llorando, nos vamos a quedar más tiempo. Pero si en la cueva hacemos un teshuvá, un retorno de nuestro corazón al Padre, si en la cueva nosotros comenzamos a enfocarnos en nuestro destino profético que el Padre ha dicho para nosotros, va a salir más rápido. El proceso de la cueva de estar solos va a ser más rápido. El Padre va a enviar refuerzos y va a enviar personas a tu vida para que sean de ayuda en diferentes áreas. Él no nos deja solos. Pasado el proceso de la cueva,
donde debías estar solos tú y el Padre, Él envía refuerzos. Es probable que la familia de David también fue perseguida por el rey Saúl. Recuerde que el rey Saúl buscaba a David por todos lados, ¿verdad? Y tal vez fue perseguida su familia y por eso ellos huyen de su casa y buscan a David. Recuerde que el corazón de Saúl estaba lleno de odio por David y por todo lo que le rodeaba. Y vamos a ver el verso 2. Dice, y se juntaron con él todos los afligidos. Acá ya llega otra respuesta. En este verso vamos a ver. Se juntaron todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de alma, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400,000 hombres. ¡Qué tremendo! Aquí llega ahora ayuda. Pero vamos a ver esa ayuda. Imagínense que dice que llegaron afligidos y endeudados. Usted imagínese en este momento donde su aflicción es una deuda y le llega otro endeudado y va a decir, no, pues y ahora ya somos 400 endeudados, más mi persona 401, ¿con qué comemos? ¿Verdad que nosotros lo miraríamos así? Y me gozaba en esto porque decía, pues afligido, David afligido, endeudados no, ¿y cómo es eso? O sea, otros endeudados más. ¿Verdad? Si alguien tiene aflicción por una deuda va a decir, no, pues si viene otro endeudado, ¿qué vamos a hacer acá 2 endeudados? Pero miremos qué es lo que el Padre nos habla acá. Y se juntan con él todos los afligidos, el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, en amargura de alma. Pero para entender esta porción vamos a conocer un poquito de lo que estaba pasando en ese entonces. Vamos a conocer un poquito de historia. ¿Recuerdan ustedes que en el capítulo 8 de este primer libro de Samuel, ya lo estudiamos, cuando Israel pidió un rey? ¿Recuerdan ustedes lo que el Todopoderoso le mandó advertir al pueblo de Israel por medio del profeta Samuel? El profeta Samuel ya le advirtió y les dijo, ¿verdad?, que no les iba a ir bien. Y tal como el Padre le advirtió a través del profeta Samuel, el rey de Israel, o sea, Saúl, no veló por los intereses del pueblo, sino que sacó provecho de ellos. Usted léalo, 1 Samuel 8, si se olvidó. Saúl comenzó a exprimir al pueblo. ¿Qué hacía? Cobraba más impuestos para financiar su reino, ¿verdad? Su servidumbre, su ejército. Y ahora, recuerde que Saúl tenía también que pagar a los soldados por la persecución que estaban haciendo contra David. Muchas familias de ese entonces debían enviar a sus hijos a servir en el ejército del rey y ya no contaban con mano de obra, para cultivar la tierra. ¿Por qué? Porque Saúl les exigía que los hijos, los varones, vayan al ejército. Entonces ya no había quien ayude en esa casa, ¿verdad? Todo esto se dice que fue minando la economía nacional y mucha gente terminó endeudándose, lo cual los llevaba a la servidumbre y a la esclavitud. Todo esto trajo un gran descontento entre la población. Imagínense, ¿cómo estaba el pueblo con Saúl? Descontento. Terminaron pobres, endeudados, sin sus hijos porque Saúl se los llevaba al ejército. Terminaron oprimidos y todo ese pueblo quería un cambio de autoridad, ya que Saúl no se preocupó por el pueblo, sino solo por sus intereses personales y reales. ¿Pero qué pasó? Estos israelitas, endeudados, enlutados, afligidos, pusieron su mirada en David. Y la gente más afectada decidió dejar todo por seguir a David. Es ahí, ¿verdad?, que podemos leer de los 400. Imaginemos en este tiempo, ¿qué pasa en las naciones? No es el rey Saúl, pero son los gobernantes. Pero todo gobernante aún es
todo lo que haga es permitido por el Todopoderoso. En el primer libro de Samuel, capítulo 8, cuando pidieron un rey, el padre les mandó advertir, esto y esto les va a pasar, se llevarán a sus hijos, los van a explotar. Todo les advirtió y todo estaba pasando tal cual. Pero les voy a decir algo. Como parte del plan del Todopoderoso, ¿qué pasó? Llamó a este grupo reprobado por la sociedad, porque era endeudado, afligido, ¿verdad? Estaba todo con amargura de alma. Para el pueblo, para la nación, era un grupo reprobado. Para la sociedad era un grupo reprobado. Pero ¿sabe algo? Este fue el grupo escogido por el Todopoderoso para que se una al David en la cueva de Adulán. Estos hombres no los escogió David, no, pero fueron los que el Todopoderoso escogió para él. Él fue el que permitió que lleguen a sus vidas. Voy a poner un ejemplo. En este tiempo, cuando una familia está pasando un momento difícil, ¿verdad? De cualquiera de estas, como dice acá, afligidos, endeudados, en amargura de alma, cualquier situación difícil, ¿verdad? Quizás está otro que está pasando una misma situación y ya son dos familias que se unen para clamar. Quizás no van a ser valientes de pelear con armas, pero valientes para pelear con armas espirituales. Valientes para defender su nación. Y eso es lo que el Padre está buscando. Valientes para defender su nación. Estos hombres, como dice, que estaban afligidos. Veamos qué significa afligidos en hebreo. También significa estaban en aprietos, lugar estrecho. Es decir, las propias vidas de ellos no eran sencillas, ni juntas ni individualmente. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tenía su propio problema. Cada uno de ellos tenía un problema. ¿Por qué llorar? Podríamos decirlo así. Sin embargo, el Todopoderoso los llama para que se unan a David en la cueva de Adulán. Estos hombres en aprietos. Estos hombres se habían endeudado. ¿Qué quiere decir endeudado? También quiere decir préstamo con intereses, usura. Estos hombres no habían experimentado mucho éxito en sus vidas. Estaban heridos por sus fallas pasadas, sus errores, sus equivocaciones, sus transgresiones de la Torá. Le causaron consecuencias. Ellos tenían sus propios problemas. Dice que estaban endeudados, habían hecho préstamos a intereses, no podían pagar. Y eso era lo que estaba en sus con deudas. ¿Por qué? Porque no pudieron pagar. Y el Padre llama a estos endeudados a ser parte de los valientes, o aquí del ejército de David, porque todavía no es que eran valientes como tal, ver un ejército, ¿no? Eran los que se unieron. Estos hombres dice que estaban en amargura de espíritu, ¿verdad? O sea, tenían un alma amargada. Para ellos la vida ya no tenía sentido. Les hubiesen dicho, no, mejor quiero morir. Pero ¿sabe algo? Ahí estaba la mano del Shaddai. No permitió que ninguno de ellos acabe con su vida, sino más bien los une a David. Ellos conocían una amargura. No estaban satisfechos con sus vidas, ni tampoco con el rey Saúl, que los había exprimido, explotado, se había llevado sus hijos. Pero ellos querían algo diferente, ellos querían un cambio, algo mejor. ¿Y sabe qué pasa? El Todopoderoso los llama para que se unan al ejército que iba a ser, o al ejército que sería de David, que se unan en la cueva de Adulán a David. Estos hombres vienen a David, ¿cuándo? Cuando David estaba abatido, derrotado, perseguido, despreciado. En esas condiciones estaba David. David no era rey aún. Había una palabra, había sido ungido, pero en ese momento estaba pasando gran aflicción. Cuando David llegó al trono, hubieron muchas personas que quisieron estar a su lado, pero si leemos, cuando nos toque ver,
vamos a entender que estos que se formaron en la cueva con él son los que estuvieron a su lado en ese reino cuando David estuvo. Y recuerde algo usted, que cuando usted está en el proceso de la cueva, allí es cuando usted está solo o cuando muchos lo abandonarán. Y cuando llegue a la posición que el Padre le ha dado, al cumplimiento de las promesas que el Padre le ha hecho en su vida, quizás muchos quieran estar a su lado. Y siempre digo algo, el que no estuvo en tu desierto no va a gozar contigo los frutos de la tierra prometida. El Padre siempre va a poner a tu lado a las personas que permanecieron a tu lado, a las personas que se formaron a tu lado. Estos hombres, estos 400, el Padre permite que se unan a David, pero ¿para qué? No para que lloren por estar endeudados, no para que lloren por estar afligidos, no porque lloren porque tenían amargura de alma. Los coloca al lado de David porque David, mientras compuso salmos, su alma fue restaurada. Y ahora él pudo restaurar el alma con la Torá de aquellos afligidos, abatidos, endeudados, enlutados. Es lo que está haciendo en este tiempo con nosotros. El Padre está restaurándonos con la Torá para que nosotros podamos ser esos restauradores de portillos, para que nosotros también podamos restaurar a esas familias. Quizás muchas están endeudadas, enlutadas, afligidas, con amargura de alma, y nosotros que estamos siendo ya restaurados, nosotros que estamos recibiendo de la palabra que restaura, vamos a ser aquellos que vamos a ir a restaurar a otros. Aquí estos 400 no se unen a David para llorar, se unen para ser formados por David. Y recuerde que estos no eran otros, sino que la Escritura dice afligidos, insatisfechos. ¿Sabe algo? En este tiempo, el Padre va a permitir que se unan a nosotros personas que están en esta condición. ¿Y sabe por qué? Porque quieren ser restaurados. Porque muchos van a ver en ti algo diferente. Porque muchos van a ver en tu familia algo diferente. En tu matrimonio algo diferente. En tu vida algo diferente. En el ministerio algo diferente. Y van a decir, yo quiero de eso. Y el Padre va a permitir que se acerquen a nuestras vidas, porque así como estos llegaron afligidos, quebrados, insatisfechos, estos son los que vienen al conocimiento de la verdad, porque quieren ser restaurados. ¿Sí? ¿Y sabe algo? ¿Por qué el Padre permite que se unan a David? Porque David pasó el proceso de la aflicción. Porque David pasó el proceso del dolor. Solo cuando hemos sido procesados, solo cuando conocemos lo que es la escasez, solo cuando conocemos lo que es el dolor, la angustia, la separación de nuestros padres, la separación de nuestra familia, solo cuando conocemos lo que es dejar nuestra tierra, solo cuando conocemos el que fuimos perseguidos, solo cuando conocemos lo que es el dolor y hemos sido restaurados, es ahí donde tú vas a poder dar de lo que tú tienes. ¿Y qué tienes? Esa Torá que te restauró. Por eso es que el Padre nos ha venido diciendo, hey, apresúrense, tomen, aliméntense, fortalezcanse con la Torá para lo que voy a hacer con ustedes. Esto no es jugando como en la religión, que nos estábamos años de años sentados en una silla y sin hacer nada. Y si hacíamos algo, era solo para entretenimiento. El reino no es para entretener. El reino es para convertir el alma a través de la Torá. Es para restaurar. Y eso es lo que el Padre quiere que nosotros hagamos. Por eso nos está llamando. Imagínense que estos 400 que llegan, quizás no era el mejor grupo de apoyo, ¿verdad? Porque fue la desesperación que los lleva a David. Quizás no eran lo mejor en ese momento, pero eran los que el Padre permitió que se acerquen a David. Y les voy a decir algo que ahorita mismo siento decirle. No desprecie al que el Padre coloque en su vida. Quizás para ustedes poco o nada, pero quizás ese o esa persona necesita de usted. Muchas veces
o la religión siempre se inclina, ¿verdad?, por el que llega. ¿Qué pasa en los lugares donde se vive la hipocresía? A donde el puesto para el hermanito que tiene más dinero es acá, a donde el puesto del hermanito donde diezma más acá, a donde el puesto del hermanito, ¿qué pasa ahí? La preferencia. Y ven a alguien que llega, no, ese como es la señora que está por allá, la señora Rosita, esa que se quede nomás por allá. No despreciemos lo que el Padre nos envía, porque no sabemos cuál es el propósito que el Padre tiene con esa persona. O voy a ponerlo de otra forma, no despreciemos porque podemos decir, no, vea esa hermana, no, esa hermana por ahí andaba como una loquita, esa hermana por ahí solo se andaba en la calle, no, qué bueno va a querer esa hermana con el Padre. No desprecie porque usted no sabe lo que el Padre tiene para con esa hermana. No, que ese hermano vea eso, era que andaba con una y con otra mujer, no, que vea eso, andaba en el vicio. No desprecie porque no sabemos qué el Padre tiene con esa persona. Si el Padre lo envía es porque tiene un propósito. Nosotros no podemos mirar con ojos naturales. Si estamos en el Ruach, si estamos en el Espíritu, vamos a poder discernir, ¿verdad? Estos hombres se acercaron a David porque comprendieron que David había pasado por ese tiempo de sufrimiento y que él los podría entender. ¿Quién puede entender a alguien así? Aquel que ha pasado ese sufrimiento. Hoy hay ministerios a donde todo es light, ¿verdad? A donde subieron por un ascensor, a donde nunca estuvieron en un primer escalón. ¿Qué pueden sentir ellos en la necesidad de la gente? ¿Qué pueden sentir ellos en lo que es un evangelismo cuando nunca se subieron a un carro de cajón, a donde nunca se ensuciaron sus zapatos, a donde nunca pudieron entrar, a donde había lodo, maleza, escombros? ¿Qué puede sentir la necesidad de un pueblo, alguien que nunca ha visitado un lugar que para muchos es insignificante? Estos hombres se unen a David porque David los entendería. Porque David entendería la situación por la que estaban pasando. Pero hay algo, estos hombres quizás no imaginaban que aquel quebrantado David tenía un corazón conforme al del Padre. Y que este David iba a ser el instrumento para transformarlos de desechados por la sociedad a valientes. Eso es lo que hace nuestro Abba Kadosh a través de su Torá. Hombres y mujeres desechadas por la sociedad son restaurados para el servicio de nuestro Abba Kadosh, para el servicio de su reino. ¿Quién somos nosotros para desechar a alguien si el Todopoderoso no lo desecha? Pero ¿qué vemos en este tiempo ahora? Vemos grupos peleándose, ministerios, ¿verdad? Se pelean, cada uno por las ovejas, por creer que el uno tiene la verdad, que el otro es más grande. ¿Y qué está pasando en las naciones? Las naciones están siendo gobernadas por líderes corruptos que quebrantan los mandatos del Todopoderoso. Y a causa de que el pueblo quebranta los mandatos, toda una nación sufre las consecuencias. ¿Pero qué están haciendo los grandes ministros? Peleándose entre ellos, llenándose y llevando al pueblo a decir, no sigas eso. No vayas a donde te hablan de Torá, te van a desviar. Hay muchos que prefieren tener entretenidos al pueblo y no llevarlos a la verdad. Ni entran ni dejan entrar. Así hay muchos. Pero así como el Todopoderoso direccionó a estos 400 a David, les quiero decir algo, que así en este tiempo nuestro Abba Kadosh está juntando a su pueblo con quienes en verdad, con un corazón humilde, quieren buscar de él. El Todopoderoso está juntando a su pueblo. Yahvé, nuestro Abba, está pesando los corazones, aún de los que dicen ser seguidores de Mashiach, aún de los que dicen tener mente y emuná hebrea. El Padre pesa los corazones, porque el Padre sí nos conoce muy bien a cada uno de nosotros. Vamos a ver más adelante. Y dice en el mismo verso 2, y fue hecho jefe de ellos.
y tuvo consigo como 400 hombres, jefe de ellos. ¡Qué interesante! Imagínense, esta no era una muchedumbre, eran 400. Pero estos eran un equipo que necesitaban un líder. Y David fue hecho jefe de ellos. ¡Qué interesante! Hoy yo les compartía en la cápsula profética de Gedeón los 300. Acá estamos viendo 400, ¿verdad? Yahvé, el Shaddai, no obra a través de las multitudes. Metas eso en la cabeza. Porque la religión nos enseñó que mientras más hayan, ahí está el Padre. Que mientras más multitudes haya, ahí está el súper ungido. El Padre no obra a través de multitudes, de muchedumbres. Él obra a través de hombres y mujeres llamados por Él, pero quiero decirles algo, que también Él llama a otros a apoyar y a estar con esos hombres y mujeres que Él escoge. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy muchos quieren estar en la posición de David, es decir, ser jefes. No quieren estar siendo liderados, quieren estar arriba, liderando, y así no es. Los que llegan cuando el Padre coloca, ¿verdad? Sí, van a cumplir una asignación, pero siempre van a tener, como dice acá, fue hecho jefe de ellos. 400 hombres. ¿Y qué pasaba en ellos? Dice que eran hombres desesperados. Desesperados. En cualquier mente que no sea la de David en ese entonces, ¿verdad? Pudiese haber dicho, aquí armamos un ejército de rebelión para Saúl. Aquí armamos un ejército para irnos contra Saúl. Cualquiera sin principios se hubiera convertido, estos 400, en una banda de rebeldes o asesinos. Pero David tenía principios, tenía temor a Yahvé. Hoy en este tiempo hay gente sin temor. Gente que arma grupo de personas para rebelarse, primero contra el Todopoderoso y luego también en la tierra. David tenía principios. David no iba a fomentar una rebelión. David no iba a permitir que ese ejército se convierta en rebeldes contra Saúl. Estos hombres vinieron a David en aflicción, con deudas, insatisfechos, pero fueron preparados por David y se convirtieron en hombres de guerra. Usted lo puede ver en el primer libro de Crónicas, capítulo 12, verso 8. Dice, hombres de guerra, muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Podemos ver cómo fueron preparados en la cueva. En la cueva podemos ver que en la cueva se formaba un ejército, ¿verdad? En una cueva, allí no hay likes. La cueva es anonimato. En la cueva no hay aplausos. En la cueva no hay luces. En la cueva no hay plataformas babilónicas de reconocimientos de Jezabel. En la cueva hay proceso de formación del Todopoderoso. Pero a muchos no les gusta eso. A muchos les gusta, yo fui ungido como profeta y yo quiero estar ya. Y muchos no quieren ser dirigidos. Muchos quieren estar dirigiendo. Muchos quieren estar siendo vistos con likes, con muchos me gusta, con que le digan, bien, profeta, tú eres una super profeta de Dios. En la cueva, en el anonimato, ahí es a donde se forman. Vamos a ver, y dice, tuvo consigo como 400 hombres. ¡Qué tremendo! 400 hombres que se unen a David. Hombres que se encontraban en una situación de angustia. Hombres que salieron huyendo de sus comunidades por deudas, por errores que ellos mismos cometieron, por aflicción, en fin. Pero estos hombres, cuando oyeron de David, que se encontraba escondido en la cueva, van y lo buscan.
buscan refugio en él. ¿Y quién colocó en el corazón de estos hombres buscar a David? El Todopoderoso. Lo mismo pasa en este entonces. Muchos nos buscarán. No los tenemos que ir a buscar. Con el pasar del tiempo, estos hombres se convirtieron en guerreros personales y cuando David fue ascendido al trono después de la muerte de Saúl, vamos a ver más adelante, que ellos se convirtieron en sus principales generales y funcionarios de gobierno. Tremendo. Cuando ya estaban en ese cargo, ya no había amargura. Tremendo. Imagínense que David fue visto como un criminal, insignificante, perseguido, despreciado. Pero un tiempo después, el Todopoderoso lo levantó, convirtiéndolo en el nuevo rey de Israel. Y aquellos hombres también que fueron vistos con desprecio, que también estaban en angustia, en amargura, se convirtieron en los principales del reino de David. ¿En qué condición estás ahora o cuál es la condición que has pasado? Si tú has creído en el Shaddai, en el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, Él no te va a dejar en la misma condición con la que acudiste al rey. Aquí hay una simbología profética entre David y Yeshua. Nosotros venimos a nuestro Abba, nosotros llegamos a través de Yeshua, quizás en una condición como la que llegaron estos hombres, abatidos, perseguidos, endeudados, enlutados, con el corazón destrozado. Pero esa no es la condición que el Padre nos va a dejar toda la vida. Pero recuerde, Yeshua sin Torá no hay restauración. Yeshua con Torá es lo que restaura. ¿Sí? David sería el próximo rey de Israel, tal como el Todopoderoso lo dijo. Pero vamos a ver un principio muy importante para cada uno de nosotros. Yo sé que le hablo a ministros y que luego usted va a ser jefe de muchos. Es decir, luego va a estar liderando a muchos. Pero hay un principio importante. El principio de que Yahvé dirige a través de un hombre o una mujer llamado y ungido es importante. Vamos a recordar cuando a Noé se le dijo que tenía que construir el arca, Yahvé no llamó a 400 hombres. Yahvé llamó ¿a quién? A Noé. Cuando Israel necesitaba ser liberado de Egipto, Yahvé no llamó a todo un ejército. Yahvé llamó ¿a quién? A Moisés. Siempre llama a un líder, al que va adelante, al que es la cabeza, ¿verdad? Al que el Todopoderoso le da la instrucción. El Todopoderoso, ¿verdad?, hace su obra a través de un hombre o de una mujer llamado y escogido para una tarea. Y vemos aquí que David necesitaba 400 hombres. Quizás él ni siquiera lo pensó, pero el Padre los coloca al lado de David. Son llamados por el Padre, sí, porque el Padre permitió que se unan a David, ¿verdad? Pero ellos fueron llamados ¿a qué? A seguir y apoyar a David, para estar al lado de David, para ser formados por David, mientras que David fue llamado y ungido, ¿para qué? Para estar al frente de ellos, para dirigirlos, para prepararlos. Mire qué importante es esto. En el reino, cada uno ocupa un lugar, una asignación, una función, pero el Shaddai siempre va a tomar a un líder para guiar y para dirigir su propósito. Porque en este tiempo muchos quieren estar arriba. Muchos quieren ser, voy a poner un ejemplo. En esta casa hay muchos profetas, ¿verdad? Y así en cualquier ministerio. Cada uno cumple una función, cada uno ocupa una posición, pero el Padre siempre llama a uno para guiar, para dirigir, para direccionar, para traer la voz profética de lo que se debe de hacer y cómo se debe de actuar, ¿verdad? Entonces, eso va a suceder siempre.
Entonces, vemos acá que estos 400 hombres que estaban llenos de problemas, podríamos decir en este tiempo, qué gran ministerio el de David. Quizás ese sea el ministerio que el Padre le da. Quizás esas sean las personas que va a poner a su lado. Quizás usted está con deudas y le va a mandar a otros endeudados. Quizás usted está con tristeza y le va a mandar a otros tristes. Quizás usted está solo y le va a mandar a otros que están solos. Qué gran ministerio el de David. Él fue triste, agobiado, abatido, perseguido, pero ahí estaban también esos 400 que estaban en la misma condición. Así es que no menosprecie a nadie en el ministerio que el Padre le ha dado. No menosprecie a ninguno, porque si ellos llegan, es porque el Padre dirige sus pasos. Es porque el Todopoderoso los guía, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando llegan estos hombres a la vida de David? Allí en la cueva ya había pasado lo de los salmos. Aquí ya estaba un adorador. Aquí ya estaba ese David en esa cueva, animándolos, levantándolos, cantando alabanzas, cantando salmos, exaltando al Todopoderoso. Y eso ministraba la vida de aquellos 400. Quizás usted diga, pero ¿cómo empiezo? ¿O cómo empiezo la obra si el Padre me está mandando esta familia que está endeudada, abatida, agobiada, con problemas? ¿Cómo empiezo? Yo no sé hablar. Bueno, David empezó ministrando con los salmos. David primero tuvo que sanar, restaurar su vida. Y eso es lo que el Padre hace. Necesitamos ser restaurados primero. Así como David volvió su corazón al Abacados. Entonces, mire, tenemos que esperar nuestro posicionamiento. Estos hombres fueron preparados por David en la cueva. Igual nosotros vamos a tener una cueva de preparación. Vamos a tener ese tiempo de preparación. Y mientras eso pasa, ¿verdad? Esperemos el posicionamiento. No querramos ser posicionados. No nos posicionemos nosotros mismos. No busquemos un hombre, una mujer, un ministerio que nos posicione. Vayamos proceso por proceso. Quizás ahora muchos estén solos en la cueva. Llegará el momento donde el Padre te envía refuerzos, familias de la fe, familias, qué sé yo. Y luego llegará el momento donde el Padre te reúne ya con aquellos que tú debes de estar al lado para ser parte del ejército. ¿En qué etapa estás? ¿Cuando estás solo? ¿Cuando solamente ha estado tu familia, tus amigos? ¿O ya estás en la etapa a donde te has unido con ese ejército de valientes? Todo lo que David estaba pasando era a causa del propósito del Todopoderoso en su vida. Lo mismo en nosotros. Quizás lo que estás pasando ahora es a causa de lo que el Padre ha dicho de ti. El Todopoderoso, a través de todas las pruebas que pasó David, estaba formando a David para ser el próximo rey de Israel. Y a su vez lo estaba utilizando para formar a estos varones que serían parte del ejército de valientes cuando él llegue al reino. Quizás tú estás siendo preparado y formado en este tiempo para cuando llegue el tiempo del Todopoderoso. Y hay algo que no se nos olvide nunca. Los valientes, los guerreros, no se forman en los palacios ni dentro de 4 paredes. No se forman cuando muchos dicen, esta es la vida de reino. Allí no se forman los valientes. Los valientes se forman en las cuevas, en los peñascos y en los desiertos. Lea Primera de Samuel, lo vamos a ver la próxima semana, 23:14, después de 2 semanas, cuando nos toque ver Samuel 23:14. Allí se forman los valientes, los guerreros. Pero para eso tenemos que tener determinación. Para ser un guerrero y un valiente tenemos que tener convicción. ¿Sabe por qué? Porque un valiente no permite que su pasado determine su futuro. Un valiente no se queda afligido. Un valiente no se queda endeudado. Un valiente no se queda amargado por siempre. Un valiente busca ser restaurado.
lo que usted y yo hemos buscado. Eso es lo que busca un valiente. Aquí podemos ver algo. Todos estos que llegan al lado de David no tenían absolutamente nada material favorable. No llevaron nada. Pero ¿sabes qué? A ellos los mantenía la humildad, la sumisión, la pureza de corazón y la adoración al Shaddai. Aquellos hombres aprendían cada día de su líder. ¿Y sabe algo? Se estaban convirtiendo en valientes en esa cueva. Es tremendo. Y más adelante, ellos también podían tener una escuela para formar carácter. ¿Cómo es esto? ¿Sabe qué? Usted es una escuela para alguien. Cuando usted cuenta su testimonio, usted está contando lo que vivió y que eso que vivió no determinó el que se quede allí, que eso fue lo que lo impulsó a avanzar. No solamente es decir soy guerrero, soy guerrera. Necesitamos entender algo. En el reino, un guerrero, un valiente, necesita tener carácter formado. No se trata de ser valiente por la condición física, porque yo soy alto, porque yo soy fuerte, o porque tengo un gran nombre del ministerio. No, no, no. Ser valiente es más que eso. Es forjar un carácter de siervo y de adorador en el reino. Un valiente son aquellos que están dispuestos, firmes, obedientes, decididos. ¿Sabe qué? Un valiente, me acuerdo algo, con una jovencita que está acá cuando se iba a ir a Argentina, hicimos una prueba. Me acordé por lo que voy a decir. Un valiente es aquel que ve el obstáculo frente a él, pero no desiste ni se retira. El valiente, cuando ve el obstáculo, si puede saltar, salta el obstáculo. Y si no puede saltar, lo rodea. Si no lo puede rodear, lo empuja. Y si no lo puede empujar, ¿sabe qué hace ese valiente? Él espera, porque sabe que Yahvé el Shaddai en cualquier momento le va a dar la ayudadita. Eso hace un valiente. Un valiente nunca se vuelve atrás. Un valiente y un guerrero no desiste jamás. ¿Qué es usted? ¿Se está midiendo ahora? ¿En qué partecita va? Estos hombres, estos 400, se encontraban en el proceso de convertirse en valientes. Se refugiaron en ese lugar fuerte, pero de ese lugar fuerte, de esa fortaleza, de esa cueva, de ese refugio, tremendo, el Todopoderoso los restauró. Pasaron años y se mantuvieron al lado de su líder. Por eso es que leemos más adelante que se los registra como los valientes de David. Ellos no se fueron. Usted más adelante va a ver cómo dice los valientes de David en Crónicas. Ellos no lo dejaron. Ellos se mantuvieron al lado de su líder. Ellos se mantuvieron al lado de David. Muchos hoy, en este tiempo, ven la prueba y desisten. Y decían que eran valientes. Eso jamás pudo haber sido un valiente. Aquellos amargados, transformados en valientes, enfrentaron al enemigo, ¿verdad? Y es tremendo cuando usted lee y dice, eran hombres que manejaban el escudo, la lanza, eran como cara de león, en fin. Imagínense cómo lo describe. Es decir, eran hombres muy, pero muy valientes. Nadie pudiera decir en este momento, oh, ¿verdad? ¿Quién pudiera creer que aquellos que llegaron afligidos, enlutados, endeudados, con amargura de alma, que fueron a esconderse en una cueva, ahora nosotros podemos leer más adelante los 400 de David, los valientes, los que eran feroces, los que eran aguerridos, los que eran aquellos que no desistían? Así tienen que hablar de usted. Decir esa o ese era aquel desanimado, cansado, endeudado, aquel que estaba sin fuerzas, aquel que ya no daban nada por él, pero mire a dónde lo ha colocado el Abacados. Mire lo que hizo de ese varón, mire lo que hizo de esa mujer, mire el cambio que ha dado. Eso es lo que el Padre quiere, no lo que empezamos siendo, porque cuando venimos, quizás venimos en una condición como los 400 o como el mismo David.
Pero no es lo que contaban de nosotros, es lo que cuenten en este tiempo de nosotros. ¿Cuál es el testimonio que vamos a contar? Si el Todopoderoso lo hizo con ellos, también lo hará contigo. Pero te vas a conformar en quedarte entre la multitud, llorando, amargado, enlutado, escondido, temeroso, ¿o quieres ser parte de los valientes? Quizás en este momento estás en la cueva, estás en el desierto, pero hay algo poderoso que el Padre está formando en ti, aún en ese lugar. Le estás permitiendo al Shaddai primero sanar todo lo de tu pasado, tu aflicción, tu deuda, tu amargura, para transformarte en un valiente. David tuvo seguidores, estos 400, como vemos acá. Y Yeshua también tuvo seguidores. Pueden ver acá que esta historia del Tanakh que habla de David es un simbolismo profético entre David y Yeshua. Tal como el tiempo de David, en este tiempo tenemos el rey que está reuniendo a su pueblo, tomándolo de los 4 extremos de la tierra. ¿A quiénes está llamando? ¿Usted cree que el Abba está llamando a aquellos que con corazón erguido, orgullosos, dicen, este es mi ministerio, todo lo que tengo es porque yo lo he construido? ¿Usted cree que el Abba está llamando a ellos? El Padre en este tiempo está tomando a su pueblo de los 4 extremos de la tierra, ¿verdad? A personas que están en aflicción, endeudados, enlutados, insatisfechos de la religión. Los está tomando, Él los está entrenando y preparando para la gran cosecha final. Él, nuestro Abacados, es el que está reuniendo a su pueblo, así como permitió que se reúnan con David. Hoy el Padre está tomando a su remanente de los 4 extremos de la tierra. En este tiempo existen los afligidos, los endeudados, los enlutados con amargura de espíritu. ¿Y sabe por qué se da esto? Porque el pueblo ha quebrantado Torá, como usted y yo en algún tiempo quebrantamos, y estábamos en esa condición. Pero el Todopoderoso nos ha sanado, el Todopoderoso nos ha limpiado. ¿Sí? Esa es la obra restauradora que hace nuestro Abacados, ¿verdad? A través de Yeshua. Así como leemos en Lucas 4, 18 y 19. Anótelo, usted lo lee. Y les dije que los que deseen el material yo se los paso con todo gusto, sin que tenga que pagar ningún costo. Me envía su correo electrónico y yo le paso. Envíeme a el número del ministerio. Cuando dice, el espíritu de Yahvé está sobre mí, dijo Yeshua, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Es tremendo. Es lo que el Padre quiere que nosotros hagamos, pero con Torá. Porque quizás en otro tiempo nosotros conocimos en el cristianismo, pero nos quedamos allí en el camino. Y Yeshua dijo, yo soy el camino, es decir, tenemos que avanzar, pero nos quedamos allí. Porque hay una obra restauradora que hacer a través de Mashiach, pero con Torá. Y a eso nos está llamando en este tiempo. El Padre está haciendo una invitación a través de Yeshua a todos aquellos que se encuentran en angustia para darles descanso, tal como dice Mateo 11, 28 y 29. Vengan a mí todos los cargados, cansados y trabajados, que yo les daré descanso. ¿Y esto por qué lo dijo Mashiach? Porque lo dijo el profeta Jeremías. Cuando él dijo, así dice Yahvé, párense en los caminos, miren y pregunten por las sendas antiguas, ¿cuál es el buen camino? Andarán por él y hallarán descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque la Torá restaura. Así como aquellos afligidos fueron a buscar a David, para hallar descanso, así nosotros podemos hoy buscar la verdad en Yeshua y Él nos dará perdón de pecados y el descanso, el reposo para nuestra alma. Él nos restaura a través de su Torá. Y bueno, veamos la parte final. Veamos el verso
3 y 4. Dice, y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con ustedes hasta que sepa lo que Yahvé Elohim hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en la fortaleza. Ya estamos terminando. Vemos aquí, dice que David fue hasta donde el rey de Moab y le va a hacer un pedido. ¿Cuál fue el pedido? Te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros. Tremendo. ¿Cómo es esto? Si los papás habían ido a donde David. Y David dice que va donde el rey de Moab a decirle, yo te pido que, como que te encargo a mi papá y a mi mamá, ¿verdad? Los padres de David ya eran ancianos y ellos no tenían ya edad para andar huyendo con David y con toda la tropa de seguidores. Por eso David, ¿qué hace? David va y busca un refugio en una nación vecina, donde Saúl no iba a ir a buscarlo. Lo más probable es que David llevó a sus padres a Moab porque su abuela Ruth fue moabita. ¿Se acuerdan de esa porción de Ruth? Él quería que sus padres estuvieran a salvo de cualquier batalla que él pudiera enfrentar en el futuro. Entonces, miremos algo importante acá. David fue a buscar un refugio para sus papás. Y va a buscar ¿a dónde? ¿Verdad? Dice a Moab. Y dice que David dijo, ténganlos aquí o manténlos acá hasta que sepa lo que Yahvé hará de mí. Esta expresión de David nos muestra claramente que David no conoce qué iba a pasar con él. David vivía día a día conforme a la dirección e instrucción del Padre, pero él no sabía lo que iba a hacer más adelante. Él sabía, sí, que fue llamado, que fue ungido para ser el próximo rey de Israel, pero no tenía idea cómo iba a pasar esto. Así como usted y yo, ¿cuál es la promesa que el Padre le ha dado? Pero no sabemos cómo va a ser el cumplimiento de esa promesa, ¿verdad? A veces nosotros decimos y pensamos y nos imaginamos tantas cosas, pero no se imagine tantas cosas. Mejor vivamos día a día conforme a la instrucción del Abba, porque Él, los planes que tiene son de bien y no de mal. Él siempre va a querer lo bueno. David tenía que confiar y obedecer, aun cuando no sabía lo que el Padre Celestial iba a hacer con él. Y es lo que en este tiempo debemos de hacer todos nosotros. No cuestionar cómo el Todopoderoso lo hará, sino caminar en la promesa que Él te ha hecho. Porque muchos nos ponemos a razonar. Ay, pero si yo, imagínese a David razonando. Ay, no, papá, mamá, quédense nomás acá al lado mío, yo los cuido, yo los protejo. David, este varón, seguro, consultó al Shaddai y va y deja a sus padres, porque él estaba enfrentando, ¿verdad?, ese propósito del Padre. Él estaba caminando conforme al propósito del Padre en su vida. Estaba en el proceso del abacados. Y dice que David los trajo a la presencia del rey de Moab y ellos habitaron allí. Debemos considerar algo, que así como David, nosotros debemos cuidar de nuestros padres. Esto es honra. Tener para ellos un lugar adecuado. Y ya hablando en parte del proceso, los padres no pueden ser parte de tu proceso con el Abba. Tus padres no pueden ser parte del proceso de formación que tiene el Padre para contigo, ya que el trato que tiene el abacados es contigo de forma personal. Hay muchos que dicen, no, pero ¿cómo me voy a separar de mi papá, de mi mamá? Ya muchos años yo vivo si me voy a otro lado. Pero el Padre te quiere sacar, porque el Padre quiere ser, ¿qué cosa? El tiempo de formación, el proceso de formación, sin que estén al lado tus padres. Vemos acá, ¿verdad?, que ni David dice, no, pobrecitos mis papás, yo no los llevo para allá, o me quedo con ellos, aquí van a estar mejor cuidados, yo los cuido, no.
David busca un lugar seguro. Y sus padres tampoco se ponen a llorar y le dicen, no, David, no nos lleves a Moab. No, David, yo me quiero quedar contigo. No, cada uno de ellos entendió la situación que estaba pasando David y que era a causa del propósito. Como padre, usted no puede meterse en el propósito de sus hijos y usted como hijos no puede ver de forma almática a sus padres para interponer o para hacer obstáculo en el propósito que el padre tiene para con su vida. Si usted se encarga de obedecer al Todopoderoso, el padre se encargará de cuidar a sus padres. El Shaddai se encarga de cuidar a sus padres. Usted encárguese de hacer lo correcto. Usted encárguese de hacer la voluntad del Padre Celestial y el Padre Celestial se encargará de sus padres terrenales. Usted no va a poder cuidar mejor a sus padres que el Padre Celestial, cuidar de ellos. Y le digo esto porque hay ministros en que nos toca dejar todo. Y a veces lo almático, ¿verdad? Ay, nos lleva y no, ¿cómo nos vamos a ir? ¿Cómo los vamos a dejar? ¿Cómo vamos a hacer aquello? No razone. En el reino no se razona, se obedece. Para David, ¿verdad? Le tocó salir de su casa, alejarse de sus padres, porque ese era el destino profético que tenía el abacados para él. No seamos piedra de tropiezo, ni padres a hijos, ni hijos a padres. Obedezca al Shaddai, al Padre Celestial, que Él hará la obra en cada uno de nosotros. Y vamos a ver ya el verso 5. Y con esto terminamos. Pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jareb. Hasta aquí vamos a llegar. ¿Qué pasa acá? Dice, pero el profeta Gad dijo a David. Aquí ya no estaba Samuel, aquí ya aparece el profeta Gad. David ya no estaba solo. Recuerde que primero le había enviado a su familia, la casa de su padre, le había enviado luego los 400, pero ahora Yahvé, ¿verdad? Le estaba enviando a un profeta. Qué hermoso es nuestro Padre. ¿Y por qué le enviaba a un profeta? Porque aquí en la cueva se cerró un ciclo. Y ahora iba a iniciar otro ciclo, ¿verdad? Y en ese ciclo, David necesitaba recibir la dirección y la instrucción profética para su vida. ¿Qué trae el profeta? No palabras de contentamiento. El profeta no trae palabras almáticas. El profeta trae guía, dirección, también corrección. Pero aquí en la vida de David, en este momento, el profeta estaba trayendo a través, el Padre, a través del profeta, guía, ¿verdad? David gozaba, podemos ver por lo que pasa acá, David gozaba del apoyo y la ayuda de los profetas. Saúl no gozaba de eso. ¿Por qué? Porque Saúl se resistía a la palabra de Yahvé. A Saúl no le gustaba cuando los profetas le hablaban. En cambio, David recibía la palabra de Yahvé a través de sus profetas. En este tiempo pasa lo mismo. Hay muchos que no les gusta la palabra profética que viene de parte del Abba para traer guía, dirección. ¿Por qué? Porque les gusta caminar bajo su propia dirección. Hay muchos que quieren escuchar la voz del Abba, pero no quieren obedecerla. Entonces por eso el Padre no les habla, porque el Padre conoce el corazón. Y si es un corazón de alguien que no está dispuesto a obedecerle, ¿para qué el Padre le va a hablar? ¿Para qué el Padre le va a decir? Le va a hablar quizás cuando venga a reprenderlo. Ahí le va a hablar. David era muy diferente a Saúl. David sí escuchaba a su profeta. Y podemos ver que le dice, vete a tierra de Judá. Le dice, no estés más en esta cueva. Es tremendo. Podemos ver cómo Yahvé envía a través del profeta Gad palabra de dirección a David, palabra de guía. ¿Y qué hace David? David obedece la instrucción. Él no cuestiona, a pesar de que la orden fue
que dejara la cueva, que dejara ese lugar de refugio. David se había acostumbrado a la cueva. ¿Por qué? Porque fue su refugio. Y se le pide que regrese, que salga de ese lugar, ¿verdad? Y que regrese a este lugar, ¿verdad? Le dice, vete a la tierra de Judá. ¿Y qué pasaba? Ahí estaba Saúl. Es tremendo. Es tremendo porque imagínese que esto quizás no era lo que David quería escuchar, pero obedeció de todas formas. David no cuestionó al profeta. David no le dice, pero ¿por qué? Si yo estoy bien, estoy seguro, estoy protegido aquí en este refugio, en esta cueva. ¿Por qué? No, yo mejor me quedo aquí. Es que allá hay peligro. Allá me encuentro con Saúl. Allá me puede matar. ¿Para qué quieres que el profeta te dé palabra de guía y de dirección? Si no estamos dispuestos a obedecer. A muchos el Padre nos ha dado palabra de dirección, lo que debemos de hacer, pero simplemente hacemos como nos parece. Y eso también se llama rebelión. Es tremendo porque David tenía que aprender a confiar en Yahvé en medio del peligro. Por eso el Padre lo saca. Es tiempo de salir de tu refugio. Es tiempo de salir del lugar a donde te sientes bien, a donde ya se te fue el miedo. Recuerde que ya se le ha ido el miedo. Pero ahora le dices tiempo de salir y vete a Judá. Allá va a estar Saúl. Allá afuera ya te espera Saúl. Es ahí a donde el Padre nos prepara. David se encontraba en la cueva de Adulán, que literalmente se lo ve como refugio. Pero quiero decirle algo. La cueva no iba a ser el refugio eterno de David. ¿Por qué? Porque El Shaddai, él quería ser el refugio de David en este tiempo que él estaba pasando. La cueva solo fue el tiempo de equipamiento y de preparación para un valiente. Hay muchos que creemos que donde estamos bien. Hay muchos que creemos que en el lugar donde estoy es mi refugio seguro, yo no salgo de mi casa porque aquí nada me pasa. Cuando el Padre da una instrucción de salir, cuando el Padre te dice sal, muévete, es porque el Padre te está llamando para un nuevo nivel, para un nuevo ciclo en nuestra vida. A veces pretendemos quedarnos a donde nos sentimos bien. David ya se sentía bien en la cueva, ya tenía 400 al lado de él, 400 que había preparado. Pero eso no terminaba allí. Ahora tenía que salir por su reino, por el reino que se le había prometido. Él había sido ungido para ser el próximo rey. Por eso el profeta llega de parte del Abacados a darle una palabra. Ya no más este lugar fuerte. Quizás para ti el Padre también te ha mandado a decir, ya no más ese trabajo, ya no más la ciudad donde estás, ya no más la casa donde estás, ya no más, ¿verdad? Ese negocio, ya no más, como le mandó a decir con el profeta Gad. Quizás a nosotros el Padre también ya nos ha estado dando dirección, instrucción, pero nosotros hemos sido rebeldes y seguimos haciendo nuestra propia voluntad. Y después decimos, Padre, que se haga tu voluntad, yo hago tu voluntad. Cuando el Padre nos da una instrucción de salir, es porque Él sigue preparándonos de ciclo en ciclo para lo que Él tiene para nosotros. Sí, la cueva fue en su momento el lugar de refugio. Fue bien, allí llegaron los 400, allí se formaron, pero tenía que cerrarse un ciclo. Todos nosotros tenemos que cerrar ciclos y cuando el Padre dice se cierre ese ciclo, hasta aquí ese ciclo, tenemos que obedecer. Pero a veces estamos que, no, es que ya estoy enseñada, es que ya esto me gusta, es que ya... Todo lo que el Padre permite en nuestras vidas es para que busquemos su refugio, el único refugio seguro.
Muchas veces el Padre quiere y te dice, ya es el ciclo porque ahora soy yo. Ahora soy yo el que quiero, ¿verdad? Hacer la obra contigo. Todos vamos a pasar diversas pruebas de formación en nuestro llamado. Todos, porque el Padre quiere glorificarse. Ahora que el Padre te recuerde, ¿qué es lo que el Padre te ha dicho? Es tiempo de salir. Porque eso le dijo el profeta Gad. No estés en este lugar fuerte. Anda y vete a la tierra de Judá. ¿Y sabe qué hizo David? Dice que él fue, que él salió y se fue. ¿Será que estamos haciendo como David? Muchos queremos ser fuertes, valientes, guerreros, pero ¿será que estamos haciendo como ese David verdaderamente? ¿Estamos obedeciendo la instrucción del profeta? En esta versión dice, pero el profeta Gad le dijo a David, no te quedes en la fortaleza, vete enseguida al territorio de Judá. Así que David salió y se fue al bosque de Jered. ¿Cuál es la fortaleza que tú tienes? ¿Cuál es esa fortaleza de la cual el Padre te está diciendo es tiempo de salir ya? Una fortaleza es un lugar a donde tú te refugias. Puede ser hasta una persona. ¿A dónde te has refugiado? Quizás te has refugiado en lo que te da tu negocio y por eso no quieres cambiar de negocio, aunque el Padre te ha dicho ya no es más por allí. Quizás es tu trabajo donde el Padre te ha dicho es tiempo de salir del trabajo, pero tú dices, esa es mi fortaleza, ese es el dinero que recibo, ese es mi sustento. Y no queremos salir. ¿En qué es lo que te has refugiado? ¿Cuál es esa fortaleza que tú no quieres dejar hasta ahora? Y como no quieres soltar, el Padre no va a cumplir el siguiente ciclo en tu vida. ¿O son fortalezas mentales? El miedo es una fortaleza mental. No es que tengo miedo, no. Es necesario salir de esa fortaleza mental. Fortalezas emocionales, el miedo, las fortalezas emocionales, la depresión, fortalezas que te hiciste en tu mente y en tu corazón que son necesarios de soltar. Ya no te quedes más en esa fortaleza. Esa fortaleza a donde tú te has encerrado que dices es que no voy a poder. Ese no puedo no te va a dejar avanzar. ¿Cuál es esa fortaleza mental en la que tú te has metido? Y que el Padre te dice, ya es tiempo de salir, no te quedes en esa fortaleza. Porque todos sabemos que hay un nuevo ciclo que el Padre tiene para nosotros, pero no se va a cumplir si no salgo de esa fortaleza, de ese lugar seguro, de ese refugio, o de lo que yo he creído que eso me ha sostenido, que eso me sostiene, que me mantiene, que me guarda, que me llena. O fortalezas mentales, como digo, tú dices, no puedo. No. Hay alguien que a veces me dice, no puedo. Y yo le digo, no es que no puede. Lo que pasa es que no lo intenta. Una cosa es no poder, otra cosa es no intentarlo. Pero si yo lo intento y busco la forma de que se dé, de que suceda, de que lo haga, de que lo abra, de que, en fin, yo no me puedo quedar con no puedo. Tengo que intentarlo. Muchos están metidos en la fortaleza del miedo por años. Y simplemente dicen, no, y no van a avanzar al nuevo ciclo. Que el Padre nos haga entender, que el Padre nos muestre cuál es la fortaleza. A muchos en algún momento le dañaron, su corazón lo hirieron y se metieron en una fortaleza que nunca más, yo no me voy a casar nunca más, por decirlo así. Y así podríamos hablar de muchas fortalezas mentales, emocionales, que tienen que ver con el corazón, almáticas. Ay, no, yo separarme de mis padres nunca. David tuvo que separarse de sus papás. Ay, no, que yo separarse de mis hijos nunca. Los padres de David tuvieron que separarse de él. Y queremos ser guerreros. Y queremos ser shomer, pero no estamos dispuestos a obedecer. ¿Cuál es esa fortaleza? Que está en nuestra mente y en el corazón y que no nos deja avanzar al siguiente ciclo. Que el Padre nos recuerde. Amén y amén. Shalom.